Muy buenos días, bendiciones de lo alto para todos los hijos de Yud-Heh-Vah-He, para toda la manada pequeña, para toda esta congregación que se reúne en este día para exaltar a nuestro Padre Celestial, para agradecerle por este hermoso día con el cual nos bendice, por sus misericordias que son infinitas, por la bondad que ha tenido con nosotros cada día. Entonces, a todos mis amados, les doy la bienvenida, les agradezco mucho como siempre, como en cada sábado que nos podemos reunir, por su compañía, por la disposición en la cual estamos y así poder aprender de la palabra, aprender de ese mensaje hermoso y perfecto que tiene para con su pueblo. Gracias entonces, y vamos a empezar con una oración para llamar a nuestro Padre Celestial, para invocar su santo nombre y así nos ayude con su espíritu para poder recibir lo que tenemos en el día de hoy. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Joel para terminar esta revelación de este libro, para concluir en el día de hoy ya este estudio, y la próxima semana nos vamos a reunir sábado y domingo para poder estudiar a profundidad todo lo que tiene que ver con estas fiestas de otoño. Entonces, demos inicio a nuestra oración, a nuestro agradecimiento, a nuestra alma, para que pueda empezar a disfrutar de este día en compañía de nuestro Padre Celestial. Padre eterno, amado, precioso, bendito Yud-Heh-Vah-He, gracias te damos a ti por un día, Padre Santo, en el cual tú nos has permitido descansar, renovar fuerzas y levantarnos llenos de gozo, de ánimo, para conocer tu mensaje verdadero, para dejarnos guiar por tu Santo Espíritu en este fin de los tiempos. Gracias, amado nuestro, por traer revelación a nuestras vidas, a esta manada pequeña, la cual está en tus manos, Padre Santo. Cada uno de nosotros, de tu pueblo, de tus amados, de aquellos que nos hemos comprometido contigo, que hemos querido de voluntad propia dejar atrás el mundo para unirnos a ti, para nacer nuevamente, para ser llenos de tu Espíritu y que sea Él que venga a nuestras vidas a transformarnos, a cambiarnos, a ser personas agradables a tus ojos. Gracias por tu Hijo Yeshua, porque nos has hablado por medio de Él, porque lo enviaste a este mundo para revelar tu luz, para revelar tu palabra, para traer un mensaje directo de parte tuya. Él, como tu representante, con la autoridad que lo has enviado, nos estás llamando a ser parte de tu seno, a ser parte de tu pueblo. Por eso, Padre Santo, te agradecemos por la presencia de tu Hijo y porque sabemos que en el futuro, y un futuro muy cercano, Él va a volver a reinar sobre todo tu pueblo. Padre Santo, te pedimos que seas tú quien coloques ángeles alrededor de nuestras casas, de los lugares donde nos encontramos, para que sean ellos los que peleen por nosotros, para que sean ellos los que no permitan que el enemigo venga a distraernos, y para que tu Santo Espíritu siembre esa semilla de tu palabra en nuestros corazones. Padre, colocamos esta reunión en tus manos, toda la revelación, Padre Santo, para que seas tú hablándonos directamente, sembrando esa buena palabra, esa buena semilla en nosotros, y así pueda dar fruto a su tiempo. Que cada palabra que salga de mis labios salgan provenientes de tu Espíritu, para que así den fruto. Te amamos, Padre,
En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Gracias. Bueno, entonces, para dar inicio a este último capítulo del libro de Joel, quiero tomar como referencia algo que la gran mayoría de cada uno de nosotros hemos vivido o experimentado, y es un trasteo, un cambio de vivienda. Ese cambio de casa o de lugar de residencia es algo que inicialmente genera un sentimiento de gran expectativa, pero a medida que se va acercando el día del trasteo, va creciendo una emoción de duda, de temor, algo, un no sé qué, que busca frenarlo a uno. Pero llega el día de la mudanza. Esa noche anterior, uno está agotado por causa de los preparativos, del embalaje de las cosas, las cajas selladas y marcadas, etc., pensando en los detalles y en lo que se pudo olvidar a último momento. En el día del trasteo, 6-7 de la mañana, por tarde, uno despierta, pero no se quiere levantar. Hay dudas sobre si fue una buena o mala decisión. Empiezan los pensamientos a llegar a uno diciendo: ¿qué tal no me vaya bien? ¿Qué tal no me guste ese nuevo lugar? ¿Qué tal que suceda algo que no sea para mi familia bueno? Y ahí, mientras uno se va despertando en la cama, pensando, lleno de dudas, de miedos y temores, porque no se sabe lo que se vendrá, entonces empieza uno a levantarse. Pero es en ese momento donde viene la familia, donde se le acerca a uno aquellos que son muy amados, que habitan en el corazón de uno, esposa, hijos, etcétera, totalmente emocionados y felices, con una sonrisa brillante, llena de esperanza, y todos dicen: papi, papi, levántate, levántate, vamos rápido, hoy es el día del trasteo. Es más, hasta la mascota está feliz, moviendo la colita, jadeando con su lengüita afuera, igual de emocionada como toda la familia. Cuando uno, como padre de familia, la cabeza del hogar, ve esa emoción, ese gran entusiasmo, el gozo y la felicidad, la esperanza en los ojos de toda la familia, e incluyo a la mascota, se enfrentan los miedos, las dudas, los temores versus el amor de la familia y su deseo de llegar a un nuevo hogar. Muchos de nosotros tenemos gran temor a dar un paso nuevo, a una nueva vida, a dejar todo atrás e iniciar un proceso de cambio y transformación para comenzar uno nuevo. Ahora hay que empezar a verlo todo con una nueva perspectiva. Viene un tiempo nuevo para el pueblo de Yud-Heh-Vah-He. Viene el segundo éxodo con una perspectiva de esperanza, una nueva vida, una nueva casa, un nuevo hogar. Muchos pensarán en lo duro y difícil del trasteo, de cómo será esto, pero esto va a ser una prueba en nuestras vidas, tal cual como esa prueba que no pasó el joven rico
y que encontramos en Mateo 19 del 16 al 30. O como tampoco la pasó el rico insensato en Lucas capítulo 12 versículos 13 al 21. Es bueno que las lean, porque ahí se nos indica que por causa de las riquezas ellos no pudieron disfrutar del reino de los cielos. Ellos no podrán disfrutar de lo que se avecina. Esas dos historias no son parábolas, son historias de vida. Y son historias de vida que nos deben hacer pensar para tomar decisiones adecuadas o correctas cuando llegue el momento que está muy cercano, momento próximo al fin de los tiempos, en el cual va a venir Yeshua por su pueblo, por su amada, para hacer el trasteo, para llevarlos a ese nuevo lugar. El día de la ira de Yud-Heh-Vah-He es el día del trasteo, y va a ser el día en que vamos a iniciar una nueva vida en un nuevo lugar. Va a ser un día de dolor y sufrimiento, ya que cuánto de nosotros que hemos hecho un trasteo, que nos hemos pasado a un lugar de 5 pisos, sabemos que en medio de ese trasteo, cada vez que subimos escalón por las escaleras, y fuera de eso que sean pequeñas, bien angostas, subimos ese trasteo con dolor. Subimos esas cosas pesadas solamente con el deseo de saber que cuando termine va a haber algo bueno. Claro, el peso de esas cosas, esos 5 pisos por esas escaleras, no son fáciles. Y puede llegar un momento que es doloroso. Pero cuando terminamos, sonreímos. Pasamos de un momento de dolor a un momento de sonrisa. Porque al final ya no es una esperanza, sino una realidad. Juan 16, se los voy a enseñar así. Juan, capítulo 16, versículos 16 al 22. Dice así. Yeshua le está hablando a sus discípulos y les dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Yeshua conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En Mateo, capítulo 24, versículos 1 al 8, dice lo siguiente. Mateo, capítulo 24, que yo les dije la semana pasada que lo leyeran. Dice lo siguiente: cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto?
De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Yeshua sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Oiga pues, todo esto será principio de dolores de parto, porque ha llegado la hora de dar a luz. En Romanos capítulo 8 versículo 22 dice: porque sabemos que toda la creación, los cielos y la tierra y lo que hay en ellos, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación. En otra traducción dice nacimiento de los hijos de Dios Yud-Heh-Vah-He. Así que la próxima vez que la tierra tiemble, que escuchemos que hay huracanes, terremotos, tifones, es porque, o cuando haya pestes, hambre, temblores, guerras, rumores de guerra, es porque la tierra está gimiendo por los dolores de parto, los cuales vienen con un propósito. Ese propósito es que al final de todos esos dolores de parto van a nacer los hijos de Yud-Heh-Vah-He. Solo nuestro Padre Celestial conoce la forma perfecta en que su plan y su propósito, conforme a su voluntad, se cumpla, y así su reino se establezca. Ahora, Joel capítulo 3 versículo 1 dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Jerusalén y de Judá. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este primer versículo? Leemos que dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo. Nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo, le está diciendo a Joel un tiempo específico, señalado, y son los días finales. Esos días finales que se encuentran en Mateo 24 versículos 3 y 14, donde dice Yeshua, nuevamente lo voy a leer: y estando él, Yeshua, sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron privadamente y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida como el Mesías y del fin del siglo, de esta edad presente. Y será predicado este evangelio del reino, la promesa de redención del reino de los cielos por los discípulos en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de esta era presente. Así que Yeshua está hablando de los tiempos finales. Esos tiempos finales que se encuentran profetizados en Bereshit o Génesis capítulo 6 versículo 3, donde dice así: y dijo Yud-Heh-Vah-He, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En otra traducción dice: y dijo Yud-Heh-Vah-He, no contenderá mi ruach, mi espíritu,
no estará en juicio por el hombre indefinidamente, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que Yud-Heh-Vah-He, el creador de todo lo visible y lo invisible, señala un periodo de juicio sobre la humanidad al cabo de 120 años. Para hacer fácil la cuenta de estos 120 años, debemos tener en cuenta que Dios tiene su propio calendario. Ese calendario hebreo y jubilar, el cual encontramos en Levíticos 25, del 1 al 4 y del 8 al 13. Pero se los voy a resumir. Para entender muy bien esto, debemos ir paso a paso conforme a cómo el pueblo de Yud-Heh-Vah-He debe sostenerse en el calendario del Eterno para así celebrar las festividades. Entonces, primero, ¿qué marca el inicio mes a mes? ¿Qué es lo que marca el inicio del calendario del Eterno? La luna nueva. La luna que se encuentra totalmente oscura. Esa luna es Rosh Hodesh, o cabeza de año. Esa es la luna que va a marcar el inicio. La luna totalmente oscura. Esa luna la vamos a celebrar dentro de pocos días, porque vamos a celebrar el inicio de Rosh Hashanah, de un nuevo año, pero eso lo vamos a estudiar todo también la próxima semana. Sigamos. De lo primero es la luna nueva. Segundo, el Shabbat, ya que el Shabbat es un periodo de 7 días y se cuenta a partir del primer haz o primer rayo de sol sobre la luna. Y son los días 7, 14, 21 y 28. Son 4 Shabbat durante un mes. Tercero, el Shemitah. El Shemitah es un periodo de 7 años. Y es un periodo en que Dios, Yud-Heh-Vah-He, le pidió a su pueblo que trabajara la tierra por 6 años. Y el séptimo no trabajarían en ella, en la tierra. La dejarían descansar para que así Yud-Heh-Vah-He la pudiera renovar. La palabra Shemitah significa frenar, parar, perdonar, dejar libre, remisión. Y es el periodo, ese séptimo año, era el periodo en el cual se perdonaban las deudas y se condonaban. Entonces ya tenemos 3 periodos: el de Rosh Hashanah, que lo marca la luna nueva; el de Shabbat, que lo marcan los días 7, 14, 21 y 28; y el de Shana, que es un periodo de, y el de Shemitah, que es un periodo de 7 años. El cuarto periodo es el Shemitah, el Shana. Ese cuarto periodo, que es Shana, es un periodo de 7 por 7, o sea, 7 periodos de 7 años, 7 Shemitah. Esos 49 años se llaman Shana. Ahora, el quinto periodo, que es el que marca los 120 años, es el año de jubileo, que son los 7 periodos de Shana, o sea, los 49 años, más el año sabático, un año sabático, o sea, 49 años más 1, y nos da 50. Ese es el periodo de jubileo. Entonces,
para discernir el tiempo final o cumplimiento del periodo de los 120 jubileos, debemos saber desde cuándo arranca. Por lo tanto, en Génesis o Bereshit, capítulo 3, versículo 19, Dios les dijo a Adán y Eva, después del cometer el pecado, le dijo, pues polvo eres y al polvo volverás. Versículos 23-24 dice, del mismo Génesis o Bereshit, capítulo 3, y lo sacó Yud-Heh-Vah del huerto del Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente que se movía por todo lado para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Cuándo empezó a contar el tiempo? Cuando estaba Adán en el paraíso, allá no hay tiempo. No existía el tiempo ahí. No existía la muerte. No existía la vejez. Nada de eso. No habían enfermedades. Nada. Pero, al ser desobediente, al transgredir el mandamiento de Yud-Heh-Vah y no tocar el árbol, lo que hizo Dios fue establecer sobre ellos, Adán y Eva, sobre todos sus descendientes, o sea, toda la humanidad, la maldición de la muerte física por causa del pecado, que es la misma desobediencia a la palabra. Así que en el momento en que Adán y Eva salieron del jardín del Edén, comenzó a correr el reloj, el tiempo para la humanidad. En Bereshit 5 encontramos la genealogía de Adán y los años en que cada uno de sus descendientes vivieron. A partir de ahí se hace una cuenta de un periodo de tiempo, donde los 120 años son discernidos así. Un jubileo son 50 años. 120 periodos que marcó Yud-Heh-Vah por 50 jubileos son 6.000 años. Por lo tanto, el primer periodo de 2.000 años, para hacer el conteo de los 6.000, se da desde el momento de la salida de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el día en que Abraham iba a sacrificar a su hijo, a Isaac. Eso lo encontramos en Génesis o Bereshit, capítulo 22. Ahí se cuentan los primeros 2.000 años. Y vamos ahorita a ver por qué sabemos esos periodos y por qué tienen que ser ellos. El segundo periodo los contamos desde ese día en el cual Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac hasta el día de aquí es donde tengo una duda, pero tengo que demostrar los periodos para que así podamos discernir. Hasta el día de la resurrección, muerte y resurrección de Yeshua. Pero en Lucas 4, versículos 18 al 21, cuando Yeshua iba a iniciar su ministerio, leyó un pasaje de la Biblia. Y vamos a leerlo. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21, dice lo siguiente. Yeshua estaba en el templo, abrió un libro del profeta Isaías, y decía así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Resulta que el año agradable del Señor es jubileo. ¿Por qué? Porque hay perdón de deudas, hay libertad a los que están en las cárceles, en fin, se condonan las deudas, mejor dicho, una gran cantidad de cosas. O sea, Yeshua estaba diciendo
Y dice lo siguiente: y enrollando el libro, Yeshua lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, ese año en el cual Yeshua inicia su ministerio es un año de jubileo. O sea, no sabemos si fue en el año en que Yeshua inició su ministerio, que fue en el año 27 de esta era común, o fue en el año en el que fue sacrificado, que fue el año 30 de esta era común. El tercer periodo, entonces, para completar los 6000 años, es fácil. Sumamos 2000 años y nos debería dar el año 2027 o 2030. Y allí es cuando se completan los 120 jubileos. Ahí es cuando vendrá el juicio final. Por lo tanto, en Mateo 24, Yeshua nos está dando a entender que más o menos el fin de los tiempos, las señales, lo que se avecina, las guerras y rumores de guerra, los desastres naturales, la hambruna, las enfermedades, las numerosas muertes, las persecuciones, las dificultades que se van a vivir en todas las áreas a nivel mundial, son los dolores del parto, porque se aproxima el nacimiento de los hijos de Yud-Heh-Vau-Heh. Así que esas tribulaciones que se avecinan tienen un propósito, y es de traer la mayor cantidad de personas a hacer Teshuvá como hijo pródigo y volver a los brazos del Padre Celestial, para que así puedan ser parte del reino de los cielos. Tal vez la gran mayoría de personas en el mundo no van a poder entender el propósito de todas estas situaciones, el porqué de las tribulaciones. Pero lo que yo sí les puedo decir a todos es que cada vez que venga un momento de tribulación, de un problema difícil en sus vidas, denle gracias a Dios, porque la oportunidad que Él está proveyendo para que le conozcan, para poderse acercar a Él, para conocer realmente su santo nombre y su voluntad. Ya estamos viviendo esos tiempos finales, ya estamos viendo las señales. Yo soy de los que creo firmemente en que estamos en el último periodo de los 7 años, que inician a partir, oígame muy bien, inician a partir del próximo Rosh Hashanah, que es el 13 de septiembre. Este tema lo vengo yo enseñando ya desde hace bastante tiempo. Y he visto cómo poco a poco, con el mismo sentir que tengo, muchas personas también lo están predicando. Y no es porque nos pongamos en contacto, no. Es porque el Espíritu Santo nos está trayendo esta revelación. Poco a poco hemos venido discerniendo el tema de los tiempos. Nos hemos unido en un mismo sentir. Es más, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1, Pablo o Saulo de Tarso dijo, le estaba diciendo a la congregación de los tesalonicenses: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones o de los moedín, de las fiestas señaladas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo les está dando un mensaje a todos los creyentes en el Mesías y conocedores de la Torá y de los profetas, que ellos, al conocer las escrituras, conocen los tiempos señalados por Yud-Heh-Vau-Heh. El libro de Joel tan solo es un libro de, leemos 3 capítulos, 73 versículos, donde hay una gran información que todos debemos tener en cuenta con respecto a lo que se viene,
y a lo que va a suceder, o sí, en este mundo. Dice Joel capítulo 3, versículo 1. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, ya sabemos cuáles días y cuáles tiempos, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Vuelvo y repito, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. En el fin de los tiempos, nuestro Padre Celestial va a hacer algo. Que su pueblo amado, sus escogidos, sus elegidos desde el principio, que son Israel, van a hacer teshuvá, o sea, van a volver a Él. Se van a arrepentir de sus pecados, de sus transgresiones, van a tomar decisiones de no volver a pecar, van a comprometerse con cumplir la voluntad del Eterno, con dejar atrás todas las cosas del mundo, y así Yud-Heh-Vah-Heh, con sus brazos abiertos, los va a recibir. He escuchado a muchos pastores de diversas iglesias que Dios ha desechado a Israel, que ahora Dios ha puesto sus ojos sobre la iglesia cristiana, que por causa de la rebeldía de Israel Dios la cambió por la iglesia. Pero yo les puedo garantizar y aseverar con mi propia vida que Dios, que Yud-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohim verdadero, el creador de los cielos y la tierra, el único Elohim, Dios todopoderoso que existe eternamente por siempre, nunca, pero nunca va a cambiar de parecer ni de posición. Él no miente ni se arrepiente. Eso está en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no miente ni se arrepiente. Él es muy celoso para con su amada, y solo tiene una amada, y es Israel. Eso lo encontramos ¿dónde? Zacarías capítulo 1, versículo 14. Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 31. Isaías capítulo 37, versículo 32. Joel capítulo 2, versículo 18. Zacarías capítulo 8, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 21-22. Sofonías capítulo 1, versículo 18. Sofonías capítulo 3, versículo 8. Pero les voy a leer Números. Vamos a leer en Números capítulo 25, versículos 11 al 13. Dice así. Números capítulo 25, versículos 11 al 13. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, acá lo que vemos en contexto es que a pesar de que el pueblo de Israel estaba cometiendo idolatría, estaban en desobediencia, estaban en pecado, cometían gran maldad, el pueblo de Israel, Dios, Yud-Heh-Vah-Heh, la ama, la cela, tanto que por su gran amor no la destruyó. Y se acordó que un día había establecido un pacto con ella, con Israel, y fue cuando le entregó la Ketubá, cuando le entregó esa acta de compromiso matrimonial que él mismo va a cumplir.
y que ese día se está acercando cada vez más. Y que no solamente estamos viendo cómo se acerca el día del juicio final, sino también con ese día la fiesta de bodas con su amada Israel, con el olivo natural, pero también con todos aquellos que deseen ser injertados en el olivo natural. Como dice Apocalipsis 19:9, dice así: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esta profecía de las bodas del Cordero se viene ejecutando desde el año 1948, donde Israel es proclamada como una nación y se le dan las tierras o parte de ellas. Inicia un regreso masivo desde los 4 rincones del mundo, y esto se sigue dando poco a poco. Las manifestaciones proféticas de Dios de Yud-Heh está trayendo sobre el mundo un despertar en el alma de su pueblo, en el alma de su amada, de Israel, para guiarlos a hacer teshuvá, para guiarlos a hacer un arrepentimiento sincero, y así dejen atrás el pecado, la desobediencia, la maldad y toda clase de inmundicias que hayan contraído del mundo, a donde fueron enviados. Igualmente, todo esto va a suceder a todos aquellos que se quieran añadir, a todos aquellos que son parte del mundo, pero que realmente desean conocer al Elohim de Israel, al Dios de Israel, para así cambiar sus vidas y ser parte del olivo natural. Debemos aprender a pensar como los profetas, como los apóstoles, como lo que somos, discípulos de Yeshua. Todos ellos predicaban conforme a lo que estaba escrito en la Torah, en la Tanaj, o sea, en todo el Antiguo Testamento, porque ello era la voluntad de Yud-Heh. Así que el pensamiento hebreo está ligado a nuestro Padre Celestial, a lo que Él quiere, a lo que Él desea. No está basado en la interpretación o lo que quiera pensar cualquier persona, o lo que nos imaginamos, o lo que creemos, o lo que se nos ha dicho y enseñado. No. Por eso nos debemos alinear con esa visión profética de nuestro Padre Celestial. Joel, capítulo 3, versículo 2 dice: reuniré a todas las naciones y los haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, la cual esparcieron entre las naciones y luego se repartieron mi tierra. Ya vemos que lo primero que Dios va a hacer es hacer que Judá y Jerusalén, o todo Israel, hagan teshuvá, se arrepientan y se vuelvan hacia Dios. La segunda cosa que Dios va a hacer en estos tiempos finales es reunir a todas las naciones en el valle de Josafat. La restauración de Israel en su tierra, sobre su tierra, o sea, hacer que todo el pueblo de Israel vuelva a ese territorio que Dios, Yud-Heh, les ha dado, va a traer una situación. Vamos a leer de una vez Joel, el capítulo 3, de los versículos 2 al 15. Vamos a leerlos todos de una vez. Dice así:
Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y Sidón y todo el territorio filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Yud-Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Yud-Jehová, a tus fuertes. Despiertes en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosad las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yud-Jehová, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. La restauración. El primer propósito de Yud-Jehová, que es hacer volver su pueblo a Israel, va a traer consigo una guerra, una gran guerra. Pero esta guerra será el medio o el catalizador que Dios Yud-Jehová va a usar para generar un gran conflicto, que como resultado va a ser el juicio sobre las naciones. El periodo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur es de 10 días. Y ese periodo de 10 días es el último periodo final en el cual Jehová va a buscar a través de gran tormento y tribulación, a través de las fuertes señales que se van a dar en los cielos y en la tierra, donde Dios va a tener sus puertas abiertas y va a permitir que muchos se arrepientan e invoquen al nombre de Yud-Jehová en ese día y se unan a Israel para ser salvos. Exactamente como sucedió en Éxodo, cuando llegaron las 10 plagas. Y fue para que en ese momento, que era el día o los juicios señalados para Egipto de parte de Dios, el pueblo, su pueblo, fuera liberado del yugo opresor de Faraón. Armagedón. La palabra Armagedón se compone realmente de 2 palabras hebreas. La primera, Har, que significa monte, colina o montaña. Y la segunda es Megiddo, o sea, Armagedón es realmente Armegiddo, que significa reencuentro. O sea que es el monte del reencuentro. Y se encuentra a 90 kilómetros de Jerusalén. Es un valle muy extenso. Y allí en ese valle se han librado muchas batallas. Ese lugar se sitúa en la zona fértil del Valle de Jezreel y es una ruta esencial para la actividad comercial y de estrategia militar. Era la tierra habitada por los cananeos, pero que leemos en Josué 12:21 que esta tierra fue conquistada por Josué y los hijos de Israel para posesión de una de sus tribus, la cual fue la tribu de Manasés. Pero esta tribu no tomó posesión de esta tierra, de este valle de Megiddo. Ahora, proféticamente debemos también saber y conocer,
que allí se han librado varias guerras. Una de ellas las encontramos en Jueces capítulo 4 y capítulo 5, cuando Débora era juez en Israel. Y ella le ordenó a Barak ir a la batalla contra los cananeos, cuyo ejército fue destruido hasta el último soldado. Y en Jueces capítulo 5, versículos 19 al 21, dice lo siguiente. Libro de Jueces, capítulo 5, versículos 19 al 21. Es el canto por la victoria y dice así: vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Aquí se nos está hablando lo que se viene en la batalla final de, conocido como Armagedón, pero es Har-Megiddo. Esos 3 versículos nos muestran lo que va a suceder. En el mismo libro de Jueces, capítulos 6 y 7, también se nos habla de otra gran batalla. Y es cuando Gedeón, juez de Israel, derrota a los madianitas. Y lo hace con tan solo 300 hombres. Y es allí donde se ve la mano de Yud-Heh-Vah-He. Hay muchas más guerras mencionadas en la Biblia que han sucedido en este valle de Megiddo, pero en todas Yud-Heh-Vah-He ha cumplido su voluntad contra todos aquellos que han querido oprimir y atacar al pueblo de Israel. Ahora, hay otro nombre con que se le conoce a este valle de Har-Megiddo, y es el valle de Jezreel. Jezreel, traducido del hebreo al español, significa Yud-Heh-Vah-He, siembra. Varios profetas mencionan al valle de Jezreel en sus visiones: Daniel, Zacarías, Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, etc. Y cada uno de ellos menciona dicho valle como el lugar donde se va a desatar la batalla final sobre este mundo. Así que este lugar es donde en el inicio de la guerra el sol se va a oscurecer, la luna se va a tornar en sangre, pero también se va a oscurecer, donde va a haber un gran terremoto y la tierra se va a abrir en dos, donde los que sigan peleando contra Dios, después de todo eso, se les va a derretir la carne de sus cuerpos. Ese es el día del gran juicio sobre las naciones. Pero igualmente, este lugar en el libro de Joel es llamado el Valle de Josafat. Josafat significa Yud-Heh-Vah-He, juzga. Así que este lugar es el lugar que Dios ha escogido para traer la batalla final como juicio sobre las naciones. Josafat. ¿Quién era Josafat? Él era un rey de Judá. En Segunda de Crónicas, capítulos del 17 al 20, se encuentra toda la historia de él. Para que la lean, se las dejo de tarea. Él vivió en la misma época del rey de Israel, Acab, y de su esposa malvada Jezabel. Al rey Josafat le llegó la información que iba a ser atacado por los ejércitos de Moab y Amón. Esto causó gran temor a todo el reino de Judá, y es por ello que el rey Josafat, junto con todo el pueblo de Judá, buscan ayuda en Yud-Heh-Vah-He, en Elohim. Todos
todos se dirigen al templo y oran con gran clamor al Eterno para que les indique qué deben hacer. Dios envía a uno de sus mensajeros para que les diga que esa batalla le pertenece a él, a Yud-Heh-Vah-He, y que ellos, los de Judá, no deben tener miedo, deben ir a la guerra. Josafat toma una decisión: creer en las palabras del Eterno, y coloca, en el momento que todo el pueblo va a la batalla, coloca cantores para adorar a Yud-Heh-Vah-He, y así esos cantores que van al frente del ejército van abriendo paso a Yud-Heh-Vah-He. Al final obtienen la victoria. Esto es muy importante conocerlo, ya que esta historia nos enseña cuál es la decisión que nosotros debemos tomar en este fin de los tiempos. ¿Crees en Yud-Heh-Vah-He? ¿Sabes esperar en él? ¿O vas a orar en tus propias fuerzas? ¿Crees en Yud-Heh-Vah-He? ¿Lo buscas en clamor y en oración? ¿Buscas su rostro? ¿O andas en tu propia prudencia y sabiduría? Las decisiones que tomas las tomas basadas en la palabra o en lo que el mundo te dice. Por lo tanto, en los días finales en que viene la redención de Israel, todos debemos hacer algo, tomar una decisión. Esa decisión está también profetizada en Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 32, donde encontramos dos montes y un valle en medio de los dos montes. El monte de Gerizim, que es el monte de la bendición, o el monte de Ebal, que es el monte de la maldición. Yo voy a subir al monte Gerizim si decido ser obediente a la Torah, o sea, voy a recibir bendición. Pero si yo decido no escuchar la Torah ni ser obediente a ella, entonces voy a subir al monte Ebal, que es el monte de la maldición. En los tiempos finales, la decisión que yo tome va a ser de maldición o de bendición conforme a la obediencia que yo ejerza a la palabra del Eterno. Tenemos un Elohim justo, fiel, santo, todopoderoso, que existe y es veraz, y todo lo que él ha dicho se va a cumplir. Cuando Dios dice que va a juzgar a todas las naciones del mundo, no solamente va a juzgar a sus líderes y a sus ejércitos, no. También va a juzgar a sus habitantes. ¿Por qué? Porque esos habitantes siguieron a sus líderes, siguieron sus reglas, sus estatutos, sus mandamientos, sus constituciones, sus leyes, adoraron a falsos dioses. Les garantizo que no cumplieron con la Torah, no celebraron las fiestas, porque siguieron las fiestas instituidas por el gobierno. Claro, por lo tanto, no son parte del pueblo de Israel. La soberbia y la rebeldía de los gentiles, de los paganos, de los habitantes de las naciones del mundo, es tan grande que ellos creen que pueden adorar a Dios sin conocerlo. Y lo adoran como ellos quieren, en su propia sabiduría, con fiestas paganas, con comida inmunda, entregada a falsos dioses. Como por ejemplo, Navidad, donde se adora a un falso dios.
con lechona. El año nuevo, donde se adora el inicio de un nuevo año y el final del otro, al dios Janus, con comida. Donde el Viernes Santo se adora al dios Dagón, comiendo pescado. Todo eso lo hace el mundo. Ahora, de acuerdo a la decisión que yo haya tomado, que cada uno de nosotros haya tomado, viene ahora la decisión que encontramos en Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46, que es el juicio de las naciones, y donde Yeshua, como rey, va a colocar las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, donde los que están a la derecha van al reino de Yud-Heh-Vah-Heh, pero los de la izquierda van al fuego eterno. De acuerdo a la decisión que cada uno de nosotros haya tomado, es la decisión que Yeshua va a tomar al final, en el juicio de las naciones. ¿Quién se salva o quién se pierde? Ese es el veredicto final en el valle de la decisión. Estamos muy a tiempo, las puertas no se han cerrado. Podemos tomar una decisión correcta, esa decisión que me va a evitar la condenación eterna en el día del aire de Yud-Heh-Vah-Heh, en el lago de fuego. Hagamos techubá antes de que se cierren esas puertas. Joel capítulo 3 versículo 2, la segunda parte dice: y allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo, de Israel mi heredad. Aquí vemos que Yud-Heh-Vah-Heh tiene un solo pueblo y es Israel. Vuelvo y lo repito, no es ninguna religión, no es ninguna iglesia. La amada de Yud-Heh-Vah-Heh es Israel, y en ella caben todos los que deseen ser parte de la amada. Ser parte del olivo natural, de todos aquellos que se quieren alimentar de la rica savia del olivo, tal cual como se dice en Romanos capítulo 11. Recuperar la identidad perdida, aquello que hemos olvidado, significa que nosotros ya no seremos más las ovejas perdidas de la casa de Israel, las cuales fueron esparcidas por todo el mundo, y que ahora estamos recuperando nuestro camino hacia Yud-Heh-Vah-Heh, y por ende vamos a recibir la heredad, las promesas que Dios le ha dado a su pueblo desde Génesis o Bereshit capítulo 12 versículo 3, que dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Joel capítulo 3 versículo 2, en la tercera parte dice: a quienes ellos esparcieron entre las naciones y luego se repartieron mi tierra. La persecución que ha sufrido Israel durante toda la historia de la humanidad la ha llevado a salir de su tierra para ir por el mundo. Primero en Asia, luego Europa, luego América. Pero igualmente debemos comprender que este fue un propósito que Dios permitió para bendecir a todas las familias de la tierra, que también encontramos en Génesis o Bereshit capítulo 12, versículo 3 también, pero en la segunda parte donde dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La tierra de Israel se encuentra en un gran conflicto, ya que los palestinos la reclaman como propia. Y en Jerusalén hay sectores que son de los musulmanes, otros sectores que pertenecen o que han levantado iglesias cristianas, católicas. Hay mezquitas musulmanas. Así que dolorosamente la tierra de Yud-Heh-Vah-Heh que le ha dado a su pueblo se ha dividido y repartido.
estoy seguro que viene un tiempo muy difícil para Israel y la tierra donde se encuentra, ya que hay diversas profecías sobre una gran persecución a los hijos de Yud-Heh en el fin de los tiempos. Y esa persecución viene especialmente sobre los judíos. Joel, capítulo 3, versículo 3 dice: y echaron suerte sobre mi pueblo, dijeron los niños, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Acá dice, en otra traducción, echaron suerte sobre mi pueblo, por el niño pagaron como por prostituta y vendieron a la niña por vino para beber. El incremento de la maldad sobre niños y niñas es impresionante. Lo que se ha ocultado al mundo entero con respecto al abuso de menores en la élite, el adenocromo que se saca de los niños para crear una bebida que dé longevidad, el tráfico de órganos, el matrimonio entre niños y adultos, en fin, toda clase de aberraciones que se está ejecutando en el mundo en contra de los niños, va a traer de parte de Yud-Heh venganza. En Marcos capítulo 18 versículos del 1 al 6 y versículos del 10 al 14, y en Mateo 19 del 3 al 15, Yeshua dice que hay que tener cuidado con todos aquellos que sean piedra de tropiezo para con los niños, porque de los niños, que todos debemos ser como niños para ser parte del reino de los cielos. Los niños para Yeshua y para Yud-Heh son sagrados, y de ellos ya es el reino de los cielos. Cuidemos a nuestros niños, tengamos mucho cuidado de ellos. Levantémoslos en la palabra del Eterno, con valores. No permitamos que se desvíen, porque los padres que no educan a sus hijos en base a la palabra del Eterno son piedra de tropiezo. Joel, capítulo 3, versículo 4 dice: y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tirón y Sidón y todo el territorio de Filistea? Yud-Heh les dice que él no las va a proteger ni a librar del día de la ira, porque no tienen pacto con él. Cuando Yeshua venga a juzgar las naciones del mundo entero, lo hará en su segunda venida. Hay algo que les voy a enseñar. Es que Yeshua no solamente va a venir, o bueno, la segunda venida de Yeshua se va a dividir en dos venidas. Una que él hará para recoger a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel de los 4 rincones del mundo. Y eso lo encontramos en Mateo 15, 24. Hay algo que debemos entender, y es que esa primera venida de la segunda venida está profetizado en el libro de Romanos, en toda digamos, del mal llamado Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Y se van a recoger de los 4 vientos, de los 4 lugares de la tierra, a todas aquellas ovejitas pertenecientes a Yeshua, y a todos aquellos que hayan hecho Teshuvá y se hayan sido injertados en Israel. Eso lo encontramos en los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos. Nuestro Padre Celestial Yud-Heh no hace acepción de personas. Ha decidido salvar a hebreos, judíos, israelitas y a gentiles. Pero hay que tener en cuenta que todo llega a su fin. Recordemos
que en Éxodo encontramos el primer ejemplo de redención de Israel. Y se nos enseña lo que va a ser el segundo Éxodo, ya que Dios usó las 10 plagas, de las cuales 3 tocaron a Israel y 7 no la tocaron a ella, sino solo a los egipcios. Este suceso hizo que muchos egipcios y extranjeros vieran cómo Israel, que habitaba en las tierras de Gosén, no fueran afectadas por las plagas, razón por la cual ellos, los egipcios y los extranjeros, muchos de ellos, tomaron una decisión: vivir en Gosén con el pueblo de Israel. Gosén era la mejor tierra para habitar en Egipto en tiempos de hambruna y plagas, porque Dios, Yud-Heh-Vah-Heh, habitaba allí con su pueblo. Por lo tanto, cuando los extranjeros habitaron allí en Gosén, también sintieron la presencia del Eterno. Y se nos dice en Éxodo 12, 37-38, cuando los israelitas salieron de Egipto, que todos ellos partieron de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial va a aceptar y a recibir con brazos abiertos a todo aquel que se identifique con su pueblo y desee ser parte del pacto, tal cual como lo hizo Ruth, la moabita. En el libro de Ruth, ella hizo una declaración, ella se comprometió. En el capítulo 1, versículo 16 dice, le dijo a su suegra, Ruth le dijo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth era moabita, Noemí era la suegra y era israelita. Por lo tanto, cuando Ruth se comprometió a seguir, a ser parte del pueblo de Israel, a ser parte del pueblo de Yud-Heh-Vah-Heh, dejó de ser parte de un pueblo pagano. Y así como lo hizo Ruth, sin importar su origen, su nacionalidad, sus rasgos, etc., Yud-Heh-Vah-Heh está invitando a que muchos tomen la decisión a ser parte del pueblo del Eterno por medio de Yeshua y de la Torah. Por lo tanto, cuando Dios le está diciendo acá, en el versículo 4 del capítulo 3, a Tiro y a Sidón y a los filisteos, ¿qué tiene él con ellos? Es porque Dios no tiene nada con ellos, no tiene un pacto. Se dice que estas naciones, tanto de Tiro como de Sidón, se alimentaban del trigo que producía Israel. Hay profecías que encontramos contra Tiro y Sidón en Ezequiel capítulos del 26 al 28 y en Isaías capítulo 23. Tarea. Estas naciones que siempre han ido en contra de Israel en este fin de los tiempos, Yud-Heh-Vah-Heh les va a retribuir su paga de la misma manera en que ellos se portaron con Israel. Al final de este versículo 4 del libro del capítulo 3 de Joel, dice: si de mí os vengáis bien, pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Y lo repite en el versículo 7: he aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que obraron mal contra Israel, Dios se los va a devolver. Recuerden que él dijo: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Estas naciones paganas que saquearon a Israel, que le robaron los utensilios del templo, que eran cosas separadas y apartadas, sagradas para Yud-Heh-Vah-Heh, también tomaron a los hijos y a las niñas de Israel. Este es un mensaje para toda la humanidad.
toda esa humanidad que hoy en día roba y saquea a Yud-Heh-Vah-He, porque han robado la Torah y la han manipulado para sacar dinerito. Cobran para celebrar ceremonias en nombre del Dios. Invitan a celebrar fiestas paganas. Invitan a la congregación al altar a celebrar Navidad, a disfrazarse. Tristemente, también asimismo hoy en día se están entregando los niños y las niñas a brujería, donde los sacrifican por medio de un disfraz y los venden por unos cuantos dulces. Todos hemos cometido ese error, todos. Pero tenemos la decisión de no volverlo a cometer más. Podemos tomar la decisión de cuidar a nuestros hijos y rescatarlos de las manos del enemigo. Todo esto nos debe enseñar lo que Yeshua en Mateo 7, del 1 al 5 dijo: con la medida que medís os será medido. Oigan pues, con la misma vara que midan, con esa misma vara van a ser medidos. Joel capítulo 3 versículos 9 al 11 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Yud-Heh-Vah-He, a tus fuertes. En estos versículos, Yud-Heh-Vah-He le dice a las naciones del mundo que se preparen, porque viene guerra, que alisten a todos sus hombres fuertes, sus armas poderosas, a sus ejércitos, esos ejércitos que hacen que ellos se crean fuertes. Y acá hay un mensaje oculto muy hermoso. Lo voy a leer, Zacarías capítulo 12, versículos 8 a 9. Dice así. Libro de Zacarías, capítulo 12, versículos 8 al 9. En aquel día, o sea, ya sabemos, en el día de la ira, Yud-Heh-Vah-He defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Yud-Heh-Vah-He delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Este pasaje nos muestra que el pueblo del Eterno es un pueblo débil, que se puede dar cuenta que no hay forma de salvación, que uno no lo puede hacer, que no tenemos ni las armas ni los recursos para enfrentar un ejército completo, pero que si confiamos e invocamos a Yud-Heh-Vah-He, a nuestro Elohim, Él sí es fuerte, Él sí tiene todas las herramientas para salvarnos. Por lo tanto, la emuná y el testimonio de cada uno de nosotros es la que va a hablar por nosotros mismos. Buscar y hacer la voluntad de Yud-Heh-Vah-He me van a fortalecer en medio de la guerra. Y cuando yo me fortalezco en las promesas del Eterno, las creo y las declaro como una verdad espiritual en mi vida. Voy a ser ungido con el poder que proviene del Ruach Elohim, que es el mismo espíritu que vive en Yeshua. Versículo 12 del libro 3 de Joel. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Este versículo empieza con despiértase
y suban. O sea, tomen una decisión. Recordemos que anteriormente a los muertos se les decía que estaban dormidos. Entonces aquí cuando se les dice a las naciones del mundo, todos ustedes que están dormidos, que están muertos, despierten, vuelvan a nacer, arrepiéntanse y vuélvanse hacia Yud-Heh para que puedan subir al reino de los cielos. Porque si no lo hacen, van a ser parte de las naciones a las cuales Yeshua va a juzgar. Joel capítulo 3 versículo 13 dice: echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. En Isaías 63, en Apocalipsis 14 versículos del 14 al 20 se nos dice que en el día de la ira de Yud-Heh el lagar será pisado. Las naciones paganas van a ser trituradas y de ellas va a salir mucha sangre, que es el vino del furor de la ira de Yud-Heh. En Apocalipsis, Juan tomó lo que fue revelado por el Espíritu Santo a los profetas. Juan ve a Yeshua con una gran hoz y pisando las uvas, o sea, trayendo juicio y castigo sobre las naciones que cometieron maldad y que están destinadas al lago de fuego en la eternidad. Versículo 14 del libro 3 de Joel, capítulo 3 de Joel. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yud-Heh en el valle de la decisión. Decisión. La palabra decisión es la misma que aparece en Daniel capítulo 9 versículo 24, que es determinadas. O sea, que Dios Yud-Heh ya decretó, ya estableció, ya decidió, ya ordenó lo que le va a suceder a esas naciones llenas de maldad. Joel capítulo 3 versículos 15 al 16. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Yud-Heh rugirá desde Sión y hará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Yud-Heh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Aquí se nos señala algo. Grandes señales en los cielos y en la tierra van a ocurrir en ese día. Oscuridad total. Pero también temblores y terremotos. Pablo, en un mensaje que le envía, o una carta que envía a Tito, en el capítulo 2, versículos del 11 al 13, dice que por el favor y la bondad de Dios, de Yud-Heh, que salva, se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando al pecado y a los deseos mundanos, vivamos en esta edad presente sobria, justa y piadosamente, aguardando la bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y de nuestro Mashiach Yeshua. Tengan cuidado porque ese pasaje está mal traducido. Ese pasaje dice en la Reina Valera 60 que Yeshua y Yud-Heh son el mismo. Pero acá vemos en una traducción hebrea que se van a manifestar Yud-Heh y Yeshua. Ahora,
La esperanza del creyente en Yeshua es que Él venga a recoger a su pueblo, a arrebatarnos de este mundo, tal cual como se nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, que es el arrebatamiento en la venida de Yeshua. Claro, el arrebatamiento va a ser en el alma. El cuerpo vuelve a la tierra, pero el alma que no pecare vuelve a Yud-Heh-Vah-Uj-He. Por eso se envía el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que tome el alma de cada de los verdaderos discípulos de Yeshua y les permita reunirse con Él en el cielo. Ahora, leímos algo muy interesante, es que el sol y la luna van a estar totalmente a oscuras. ¿Y saben por qué? Porque según Juan capítulo 1 versículos del 8 al 12, Juan capítulo 3 versículos 19 al 21, Juan capítulo 8 versículo 12, se nos dice que Yeshua es la luz del mundo. Por eso es muy importante que el sol y la luna estén a oscuras, totalmente oscuras, porque es Yeshua el que va a aparecer en las nubes para traer luz en medio de la oscuridad. Pero sería que se equivocaron en dónde, porque se nos dice que en Joel 2:31 que hay una luna roja, pero en este versículo de Joel 3, en este capítulo 3 versículo 15 del libro de Joel, se nos dice que hay una luna oscura. ¿Por qué? ¿Hay dos lunas? ¿O se equivocó el Espíritu Santo dictándole a Joel? ¿O se equivocó Joel al escribirlo? No. Se nos van a marcar dos tiempos. Una con la luna roja y otra con la luna oscura. Una va a marcar el arrebatamiento, la primera venida de Yeshua en su segunda venida, y la segunda va a marcar la segunda venida de Yeshua en su segunda venida. O sea que Yeshua va a venir dos veces. Apocalipsis 19 del 11 al 14 se nos dice lo que sucede en la segunda venida de la segunda venida, en el futuro, donde van a haber ejércitos celestiales vestidos de blanco. Esos ejércitos celestiales vestidos de blanco somos nosotros, los que volveremos con el león de Judá, Yeshua, quien va a rugir como león en el día de la ira de Yud-Heh-Vah-Uj-He. Y eso va a ser en Yom Kippur. Ahora, el arrebatamiento se dice que va a ser en Yom Teruah, porque ahí es cuando Él va a establecer su reino. Joel, capítulo 3, versículo 17 dice: y conoceréis que yo soy Yud-Heh-Vah-Uj-He, vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Aquí la palabra extraños es Besarín. Besarín significa extranjero, profano, extraño, que comete adulterio, deidades. O sea, que lo que Dios, Yud-Heh-Vah-Uj-He, nos está diciendo es que en Israel ya no van a haber más deidades, falsos dioses, que nunca se va a adorar a otro Dios que no sea Yud-Heh-Vah-Uj-He. Versículo 18. Sucederá que en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Yud-Heh-Vah-Uj-He y regará el valle de Sitín. En el día de la ira de Yud-Heh-Vah-Uj-He no solamente va a haber juicio y condenación eterna, sino que también habrá juicio con vindicación y restauración, ya que va a venir mosto, o sea, un vino nuevo, que representa
gozo y alegría. Por lo tanto, Dios Yud-Heh-Vah va a restaurar la adoración en su tierra y la va a recibir en su monte santo. Y todos los que vamos a estar presentes en ese momento vamos a estar llenos de gozo, de júbilo, felices por eso. También dice que va a haber leche, o sea, sustento y provisión. Acá es muy importante entender algo, el orden de Dios. Primero va el gozo y la adoración, y luego va el sustento y la provisión. O sea, que si estás pasando por un momento difícil en tu vida, por escasez, etcétera, levanta tus brazos, levanta tu voz, sonríe en medio de tu exaltación, adora a Yud-Heh-Vah con gozo y alegría, sabiendo que Él te va a responder con bendición por causa de tu emuná. Agradécele porque vas a recibir, porque vas a ver su respuesta, porque vas a ver el poder de la presencia del Eterno reflejado en tu vida, y ese poder va a traer orden a tu vida. Lo tercero que nos promete es que va a venir agua, o sea, el agua representa la Torah y representa el Espíritu Santo. O sea, va a fluir la voluntad, la palabra del Eterno en ese momento. Se nos dice el valle de Sitín, que esa agua va a regar al valle de Sitín. ¿Qué significa Sitín? Sitín significa acacias, y era la madera con que fue hecha el arca de la alianza, donde se encuentran las tablas de la ley, o los 10 mandamientos, o lo que es más importante para nosotros, la Ketubá, la carta de compromiso matrimonial. Por lo tanto, lo que se nos quiere decir es la pureza y el cumplimiento de un compromiso, las bodas del Cordero. Joel capítulo 3 versículo 19. Egipto será destruido y Edom será vuelto un desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Esta es la primera vez en que en todo el libro de Joel se nos menciona a Edom. ¿Por qué? Cuando venga Yeshua, uno de los primeros lugares a donde él va a ir va a ser el monte de los olivos, y va a cruzar el valle de Cedrón, y va a entrar por la puerta oriental al templo, e irá directamente al lugar santísimo para dar inicio a su reinado. El otro lugar donde va a ir es en el valle de Jerrel o Har-Megiddo, para luego ir, según Isaías 63 versículos 1 al 6, a llevar juicio a Edom. Y sabemos que Edom es Esaú. Por lo tanto, Yeshua va a juzgar a los descendientes de Esaú por despreciar la primogenitura y esa bendición que solamente va a ser para Israel. El castigo para Egipto y para Esaú o Edom es por causa de lo que en hebreo se conoce como Hamás. Y Hamás en español es violencia. Pero el tipo de violencia que han ejercido los egipcios y los descendientes de Saúl sobre Israel es una violencia en la cual ellos ejercen por ver sufrir a alguien, una violencia que se hace por gusto. Este tipo de violencia es demoníaca, ya que busca regocijarse al ver sufrir al prójimo, al oprimido. Dios le va a dar la justa paga a Egipto y a Edom por su maldad extrema, esa maldad que ha ejercido contra los hijos de Israel en su propia tierra. Por lo tanto, no es casualidad que ese grupo palestino que se llama Hamás es el que hoy en día sean los descendientes de Esaú y ataquen constantemente al pueblo de Israel derramando sangre inocente.
Joel capítulo 3 versículo 20. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Restauración y bienestar para Israel, para todos sus habitantes, y para que esa tierra sea de bendición. Allá va a ser el trasteo. Allá es donde nosotros vamos a ir. Joel capítulo 3 versículo 21. Acá dice: y limpiaré la sangre de los que no hayan limpiado, y Yud-Heh morará en Sion. La traducción verdadera es: y yo tomaré venganza de la sangre, y a nadie daré por inocente, y Yud-Heh habita en Sion. Dios, Yud-Heh, va a vengar en el día de la ira, cuando esté juzgando a todas las naciones, la sangre inocente que ha sido derramada. Yeshua va a reinar en Sion, y Yud-Heh va a ser el Elohim del universo entero. Hemos terminado el estudio del libro de Joel, donde nos ha dejado grandes enseñanzas. Debemos comprometernos con nuestro Padre Celestial, estamos a tiempo. Nadie sabe el día y la hora, pero debemos estar preparados. Y nuestro Padre Celestial nos ha hablado a través de su Espíritu, por medio del profeta Joel, por medio de varios profetas que hemos estudiado, que estamos a tiempo, podemos hacer lo correcto, podemos agradarle, tomando decisiones de compromiso con Él, de ser su amada y serle fiel. Padre, gracias. Bendito y amado Yud-Heh, gracias te damos a ti por este libro tan hermoso que tú le has dado al profeta Joel para hablarnos a nosotros. Gracias por enseñarnos lo que se viene en este fin de los tiempos, de cómo nosotros podemos estar tranquilos y seguros de que estamos en tus manos, de que vamos a estar protegidos, libres de toda persecución, tribulación, maldad que viene para este mundo. Te pedimos por nuestros familiares, para que ellos en medio de todas situaciones levanten su mirada, te busquen y sean libres de ese juicio final. Gracias, Padre eterno, y bendice esta manada pequeña, a todos tus hijos, para que podamos un día ser parte del arrebatamiento de tu Hijo Yeshua, y también ser parte de esos ejércitos que van a volver con Él en el día del juicio final. Te amamos, Padre, glorificamos y bendecimos tu santo nombre, Yud-Heh, por los méritos y el amor de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Gracias. Bueno, mis amados, les agradezco mucho por su compañía. Nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado va a haber prédica, sábado y domingo. Vamos a estudiar lo que significa Elul, lo que significa Rosh Hashanah, lo que significan estas fiestas, y vamos a empezar a celebrarlas. Un abracito para todos bien grande. Bendiciones. Que tengan un excelente día en el amor y en las manos de nuestro Padre Celestial Yud-Heh. Bendiciones.